Avanzamos en Somos VB Radio a través de Eclipse 88.3 FM, Despierta Maracaibo 98.9 FM y Tricolor 92.7 FM desde La Concepción. Es momento de presentarles nuestra sección económica, Economía en Contexto, con el profesor José Padrón. Ya que estamos en un periodo, en una etapa donde el Estado no tiene capacidad financiera, definitivamente es necesario dar condiciones para que sea el sector privado el que pueda desarrollar esas características, esas posibilidades y que, bueno, por supuesto, el país pueda avanzar, pues. Y por esa vía, en un primer momento con la desregulación cambiaria, es decir, sinceración, fíjense que a partir del año 2017 se elimina esta ley de ilícitos cambiarios, pero al mismo tiempo el Banco Central, ya posteriormente, tímidamente en un primer momento, pero después lo empieza a hacer abiertamente, empieza a establecer el tipo de cambio en función del cambio especulativo, de este cambio Dollar Today, Monitor Dólar, es decir, estas distintas páginas, pero el Banco Central básicamente, ¿qué es lo que hace? Que legaliza el ataque a la moneda de algún modo, y al legalizar lo que hace, le da una racionalidad a la economía que permite que la economía tenga la capacidad de autorregularse, aunque hayan ataques, ella se puede autorregular, ataques especulativos. Entonces, todo este tema económico está cambiando de alguna manera todas las reglas de juego, y estas reglas de juego están estableciendo un nuevo proceso, una nueva realidad, y esto es lo que estamos viviendo en este momento. Ese es un primer momento. En un segundo momento estamos teniendo, en un segundo momento estamos teniendo lo que tiene que ver con el tema de los precios. Los precios subieron mucho al principio de la política, de ese cambio política, en un primer momento, pero en un segundo momento esos precios se tendieron a estabilizar. Realmente, si nosotros hacemos análisis económico de evolución de precios, entre el año 2016, 2017 y 2018 fue donde hubo las mayores variaciones de precios, porque es el momento donde se empieza a vivir la racionalidad del proceso económico. Pero ya en el año 2020, o sea 2019, al final de 2019 y año 2020, la variación de los precios es mínima en términos reales. Cuando hablo en términos reales me refiero, si nosotros tomamos el precio en dólares de referencia de un producto, vemos que la depreciación o apreciación de estos bienes ha sido mínima en ese periodo. Y eso ha ocurrido, entre otras cosas, porque ya el precio está en el precio que tiene que estar. Es decir, no hay posibilidad de que él pueda de manera descontrolada aumentar más, porque ya se tomó la corrección, se hizo la corrección monetaria. Esa es la nueva realidad que estamos, vamos a decir, viviendo en este momento. En un primer momento se ve con aumentos de precios desmesurados, eso es correcto. Pero en un segundo momento empezamos a ver, vamos a decir, correcciones de tipo de salarios, por ejemplo. Si nosotros recordamos, en el año 2016, el salario en la economía venezolana estaba regido por el salario mínimo. Es decir, el salario mínimo era realmente atendido, considerado. La gente ganaba $2, $4, $8, dependiendo del momento, pero esos $2, $4, $8 es lo que ganaba efectivamente la gente en sus trabajos. Y con $10 la gente de alguna manera tenía que afrontar su realidad de supervivencia. Pero en la medida que esta corrección se hace en el tipo cambiario, en Venezuela se empiezan a establecer, vamos a decir, una nueva realidad. El costo del trabajo empieza a subir. Entonces, al principio, tú a un trabajador le podías pagar $10, pero después ya $10 era insuficiente. Y si tú seguías pagando el costo del salario mínimo decretado oficialmente, el trabajador se te iba. Entonces, el sector privado entendió que la única manera de mantener trabajadores era pagando un salario que le permitiera subsistir a esa persona, pero además garantizando transporte y alimentación. Entonces veíamos cómo las distintas empresas daban bolsas de comida, tanto privadas como públicas. Veíamos cómo habían transportes pagados por las empresas para poder llevar a los trabajadores a sus sitios, a sus hogares, o buscarlos, recogerlos en un punto y llevarlos a los centros de trabajo durante el día. Es decir, toda esa política, acciones que las vimos por doquier, fueron caracterizando esa nueva fase. Entonces, los salarios en un primer momento se mantuvieron anclados al salario mínimo, pero después se fueron soltando. Y la realidad en este momento es que ninguna empresa privada paga salario mínimo. Eso es un elemento bien importante, y que indistintamente que el Estado decrete salarios mínimos que permitan subsistir o no, la realidad es que en el sector privado eso está, o sea, el salario mínimo está divorciado de la realidad totalmente con lo que es el salario regular en el sector privado. En el sector privado, un salario mínimo efectivo en este momento está alrededor de $40. Eso es lo menos que gana un trabajador.
en el sector privado, y eso está haciendo que, bueno, que a la gente, no decimos todavía que 40 horas sea suficiente para poder vivir, pero obviamente da unas ciertas condiciones. Si además de eso tengo una ayuda alimentaria por parte del patrono y tengo transporte, definitivamente la posibilidad, o sea, de yo poder, mi salario real es mayor, no son nada más 40 dólares, estamos hablando de que es un monto mayor. Entonces, bueno, toda esta realidad ha ido cambiando. Claro está, esto está ocurriendo así con esa parte de la población económicamente activa, esa clase, esa parte trabajadora de la población que está vinculada al sector privado, más no así con el sector público. Y esto está trayendo como principal resultado que los trabajadores están migrando del sector público al sector privado. Entonces vemos gente que trabaja con el Estado, pero que no cumple horario en el Estado, sino que va y trabaja con una empresa privada. Y este tipo de movimientos y de prácticas son sumamente comunes, y que es la única manera de que un trabajador del sector público pueda subsistir, porque definitivamente con los salarios, estos salarios establecidos desde el Estado para el sector, como mínimo, cuando impactan en las estructuras sindicalizadas, estas estructuras de contratos colectivos y todo eso, en estos sectores públicos, obviamente no permiten cubrir las necesidades mínimas. Entonces eso explica un poco, claro, esto está trayendo un problema para el sector público. El problema es que está perdiendo talento humano, es decir, esa gran fuerza de trabajo valiosa que ha formado el Estado a lo largo de los años, ha ido migrando, unos que se han ido del país y otros que han migrado a los sectores privados de la economía.